Hola, soy Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana de Arvin. Hemos venido trabajando entre la semana con el tema la plenitud del Espíritu Santo. Hoy corresponde hablar de la tercera manifestación del Espíritu Santo, que normalmente le llaman el Espíritu de verdad, pero el nombre correcto sería el Espíritu de la verdad. En Juan 14, 16 al 17, dice la Escritura: yo le pediré al Padre. Son palabras de Jesucristo. Y Él os dará otro consolador para que los acompañe siempre. Tome en cuenta que la palabra dice siempre. El consolador, este Espíritu Santo, nos acompaña siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando Jesús dice esta última parte, vive con ustedes, es porque el Espíritu de la verdad estaba en él, vivía con ellos. Ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo, sino que fue hasta Pentecostés, después de que Jesús resucitó. Subió al cielo y envió al Espíritu Santo y comenzó la iglesia por primera vez. El Espíritu de la verdad es el fundador de la iglesia. Y esa es una de las cosas más importantes. Es la manifestación del Espíritu de la verdad, el que hace que la iglesia funcione correctamente. En griego, el verbo que se utilizaría para decir verdad es aleteo. Pero realmente en el Nuevo Testamento, especialmente en este pasaje y otros que vamos a ver, no aparece directamente el verbo, sino que lo que aparece es un sustantivo. En otras palabras, nos da a entender que la verdad, la manifestación de la verdad, no es un verbo, es un sustantivo, es una persona. Este sustantivo aparece en Juan 14:6, Juan 14:17, Juan 16:13, Juan 8:32. Y como sustantivo es aletheia, no aleteu, como si fuera un verbo, sino aletheia, como es un sustantivo. Está diciendo la verdad es una persona. El Espíritu de la verdad es el Espíritu de Cristo, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Así como existe un espíritu de la verdad, existe un espíritu de la mentira. Son dos movimientos que hay en el mundo. Por eso vemos en estos días donde hay mucha palabra que va y viene en las redes sociales, en la televisión, en todo lado, con mucha mentira. Por ahí se habla de que de pronto tienes que buscar un pelo, ponerlo en el centro de la Biblia y que Dios te va a guardar del coronavirus y si ya tenés un enfermo lo va a sanar. ¿Saben? Ese no es el espíritu de la verdad operando, ese es el espíritu de la mentira, porque eso es hechicería. Totalmente condenado en la escritura. No importa que estén usando la Biblia, porque el padre de la mentira y del engaño es Satanás. Por eso dice la escritura que muchos serán engañados. El espíritu de la verdad es lo más importante que tenemos los creyentes, porque es el que nos guía a toda verdad. Este espíritu, el espíritu de la verdad, es la forma en que Jesucristo nos cuida y nos guarda. El espíritu de la verdad opera en dos sentidos. Opera en el sistema del mundo y opera en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y yo quiero rápidamente poder decirte cómo opera en cada uno de esos. En el sistema humano, o lo que llamamos el mundo, dice Juan capítulo 16 del verso 7 al 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo, o sea, al sistema del mundo, de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Y esta manifestación trabaja dentro del mundo, es la verdad de Cristo revelándose a muchas personas para que se conviertan, que acepten a Jesús, nacen de nuevo porque se les revela su pecado, entienden lo que es la justicia de Dios a través de la resurrección de Jesucristo y también lo que significa el juicio sobre el pecado. Pero así como esta manifestación trabaja en el mundo, también trabaja dentro de la vida cristiana. Primera de Juan 4:6 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y el mundo los escucha. Estos falsos profetas son del mundo y el mundo los escucha, porque el mundo escucha al espíritu del error, al espíritu de la mentira. Nosotros somos de Dios y el mundo no nos escucha. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así que distingamos, y aquí es donde Juan aclara bien esto, ya a nivel de epístola, no de evangelio, y dice: así que distinguimos entre el espíritu de la verdad, y ahí se usa ese término de la verdad, el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Hay dos espíritus operando en la tierra. Y tenemos que entender que los creyentes somos guiados por el espíritu de la verdad. Y en esta época tan difícil, donde hay tantas corrientes teológicas, tantas corrientes mentirosas, tantas corrientes engañosas, es cuando la iglesia debe aferrarse a la manifestación del espíritu de la verdad. Como creyentes, nosotros, con el espíritu de la verdad, dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Aquí en el griego original hay una palabra muy importante que es didasco. O sea que cuando se traduce por enseñará todas las cosas, lo que aparece es didasco. Y esa palabra lo que significa es enseñar o instruir a una persona, pero también tiene otro tipo de interpretación. Tiene que ver con el aprendizaje. Y el aprendizaje implica que alguien se debe dejar enseñar. Así que el espíritu de la verdad te puede enseñar, te puede instruir en la medida en que te dejes enseñar por el Espíritu. Pero si te resistes al Espíritu Santo, no te va a enseñar, sino que vas a ir detrás del error. El aprendizaje implica dejarse enseñar. Y hay otra palabra que es hupominesco, que esta significa o se traduce por recordará. Pero esa palabra lo que implica o lo que quiere decir es hacer un recordatorio con una voz baja, calladamente, como un secreto. Es como si tuvieras a un ayudador ahí en tu oído espiritual que te está diciendo lo que es correcto, lo que no es correcto, por dónde tienes que ir, por dónde no. Te está enseñando. Ese es el espíritu de la verdad. ¿Por qué esto es importante? Te voy a decir, porque los seres humanos tenemos la tendencia a olvidar la verdad. Especialmente cuando estamos pasando por una situación difícil o una prueba, somos muy dados a olvidarnos. Por eso Él nos recordará, porque muchas veces en medio de las pruebas nos olvidamos y nuestra mente se satura de voces que vienen de afuera, voces internas, voces que vienen de Satanás. Esas voces
trastornan la verdad. El miedo trastorna la verdad. Por ejemplo, esta es una época donde debemos ser prudentes. Yo soy prudente, normalmente uso mascarilla cuando salgo a la calle. Si tengo que hablar con otra persona, puedo usar mascarilla. Tengo mis protocolos dentro y fuera de la casa, lavado de manos, todo eso es prudencia. Pero una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo disfrazado de prudencia. Hay personas que lo que están es aterrorizadas. Entonces ese terror lo disfrazan de prudencia y entonces se vuelven extremos. No puede ser así. Nosotros no trabajamos bajo el miedo porque el miedo te engaña la mente y te hace creer y ver cosas que no son. Nosotros trabajamos con la prudencia que Dios nos está dando. Y eso es parte de entender cómo opera el Espíritu de la verdad. En Juan capítulo 16, verso 13 al 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, no a unas cuantas verdades. En la medida en que nosotros permitamos que esa manifestación del Señor Jesucristo esté en nosotros, entonces vamos a ser guiados a toda verdad. ¿Por qué? Porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará, muy importante, les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y se lo dará a conocer a ustedes. Aquí también hay algunas palabras del griego que yo quisiera poder mencionar, porque sabemos que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, estas porciones originalmente estaban en griego. Entonces, cuando dice guiará, usa la palabra jodegeo. Y lo que significa esta palabra, si quisiéramos darle una definición a esta palabra, más que una traducción, sería mostrar el camino correcto. El Espíritu de la verdad nos mostrará el camino correcto. ¿Para qué? Para que podamos entender las cosas que vienen. Pero cuando dice las cosas que vendrán, las cosas que están viniendo, sería como la traducción más correcta. No las cosas que vienen, no es tan futuro, sino las cosas que están viniendo, que es la palabra erjomai, que son cosas que están llegando, arribando, sucediendo. Si vienen del futuro, pero se están convirtiendo en presente, y es lo que estamos viviendo actualmente. Y entonces esta palabra que el Señor nos está mostrando, ¿verdad? Donde dice, Él les anunciará las cosas que están por venir. Lo que está diciendo es que Él va a estar dirigiéndonos, guiándonos, mostrándonos el camino cuando hayan cosas que están arribando a nuestra vida, situaciones que están llegando. No vamos a estar desprevenidos, no vamos a estar sin saber qué hacer, sino que Dios nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Todos los pastores en este momento, en cada país, deben estar buscando el Espíritu de verdad, porque vienen momentos difíciles, ¿verdad? Y es parte del tema del domingo, que se llama la iglesia después de la apertura. ¿Qué va a pasar cuando se abra nuevamente el país? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, cuando se reabra el país. Y en estos momentos hay una gran lucha y hay gobernadores que dicen, no, yo no me voy a sujetar políticamente al presidente, yo me voy a sujetar a los científicos, no voy a obedecer al presidente. Entonces vamos a tener toda una lucha interna dentro del país y las iglesias están en medio de eso. Y entonces vamos a tener que tener una guía clara. Los pastores vamos a tener que tener una guía clara de cómo tenemos que actuar. Prudentemente, pero con autoridad, con energía, con dirección del Espíritu Santo. Entonces, es un momento importante para que el Espíritu de la verdad nos guíe a toda verdad. El Espíritu de la verdad te va a ayudar a enfrentar el momento con sabiduría,
con inteligencia, con valor y no con miedo, porque el espíritu de la verdad no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor, pero de dominio propio. Para nosotros, los creyentes, el espíritu de la verdad es un liberador de la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Como lo he dicho, en medio de la crisis vienen muchas voces. En medio de la crisis, Satanás va a usar hasta la palabra misma para tratar de engañarte y justificar tus miedos, para bloquearte y decirte no puedes hacer, no puedes allá, no puedes aquí. Te va a tratar de bloquear. Tienes necesidad de escuchar al espíritu de la verdad, porque si no vas a comenzar a maquinar en tu mente un montón de mentiras guiadas por sentimientos y emociones que provienen de miedo, del espíritu de la mentira y no del espíritu de la verdad. Juan 8:32 nos habla de esto. ¿Por qué? Porque en esta época es difícil, hermanos. Aún hasta para los pastores es difícil mantener a las personas con una mente positiva, con una mente realista, con una mente cuerda. Algunos se salen de la realidad, otros dejan de ser positivos y a veces tenemos, como lo dije hace un minuto, que luchar para que la prudencia sea sensata. El problema es que hay una prudencia que no es sensata, es una prudencia llena de miedo. Hay cristianos que literalmente en este momento no es que están en cuarentena, están secuestrados por el miedo. Y eso no puede ser. No podemos estar secuestrados por el miedo. Tenemos que estar en cuarentena de una manera prudente, realista y sensata. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, o sea, el espíritu de verdad, y la verdad los hará libres, no los va a encarcelar. La prudencia a la cual el espíritu de la verdad nos va a dirigir, siempre nos va a ofrecer libertad. Pero cualquier tipo de prudencia en la cual encuentres ataduras, entonces podría ser el espíritu de mentira el que te dirige. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre te va a guiar a toda libertad. Recordemos que 2 Corintios 2:10 dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu. Pues el espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Sabemos que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Él es la personificación de la verdad. Por lo tanto, el espíritu de la verdad nos lleva a Cristo. Y eso es lo que nos quita el miedo, porque lo que el espíritu de la verdad hace es llevarnos a la misma adoración. Juan 4:23-24 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. En espíritu y en verdad. No puede haber mentira, no puede haber engaño, no puede haber duda, no puede haber miedo. Es en espíritu y en verdad. Quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Finalizo con la oración del apóstol Pablo por los Efesios. En Efesios capítulo 1, verso 17 al 19, el apóstol dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia para todos los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que operó en Cristo
levantándolo de los muertos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente manifestación de la plenitud del Espíritu Santo.